Buenos días. Me da mucho gozo predicar en este domingo. Nos faltan 2 semanas antes que llegamos a Pascua y celebramos la resurrección de Jesucristo. Y por esa razón quiero reflejar en unas cosas. Quiero regresar a unas cosas y regocijar en las buenas nuevas de Jesucristo. Amén. Otras palabras, por las buenas nuevas de Jesucristo se llama el Evangelio. Amén. Y para comenzar, le quiero dar una pregunta fácil. ¿Por qué celebramos la resurrección? Dame una respuesta, alguien. ¿Por qué celebramos la resurrección? Él vive, ¿verdad? Ok, ¿qué más? ¿Por qué celebramos la resurrección? Ok, está bien calladitos. Esperanza, amén. Esperanza, ¿verdad? Es una pregunta fácil y normalmente es algo que pues todos de nosotros sabemos, ¿verdad? El Evangelio es algo que aprendemos desde cuando pudimos aprender. Jesús nos ama, amén. Jesús te ama, amén. Son frases que ponemos en camisetas, atrás de coches, hasta lo tatuamos en el cuerpo, unas, ¿verdad? Y son buenas noticias, son noticias importantes, amén. Pero ¿qué pasa cuando me va mal el día? ¿Qué pasa cuando me va mal el día, cuando llego tarde al trabajo, cuando me grita alguien, cuando no me va bien el día? ¿Qué pasa? ¿Qué hago cuando no me siento feliz? A lo mejor encuentro videos de perritos jugando para hacerme sentir mejor. Puedo escuchar un podcast sobre lo increíble, lo impresionante y lo capaz que soy. Puedo satisfacer cualquier de mis hambres para olvidar cualquier mala noticia que recibo. Y al final, poco a poco, día por día, olvido lo que hace las buenas nuevas tan buenas. En el mensaje hoy le voy a explicar y definir qué es el Evangelio. Vamos a explorar por qué el Evangelio tiene poder. Voy a definir las cosas que no son el Evangelio y finalmente qué hace el Evangelio. Amén. Solo les invito que sigan conmigo y vamos a aprender algo. Quiero probar un experimento. ¿Les parece bien? Ok. Les voy a mostrar varias fotos y quiero que respondan en voz alta cómo sienten en una escala de 1 a 10. El primero es un free sandwich, ¿verdad? Sí va. Es un sándwich gratis. En una escala 1 a 10, ¿cómo se sienten? 10. Fácil. Ok, el que sigue. ¿Por qué las personas en Texas sufren tanto de alergias, hijo? ¿Cómo se sienten? Los que tienen alergias dicen 0, ¿verdad? Como yo. Ok, el que sigue. Inflación cede un poco, pero sigue alto. 0, ¿verdad? Y luego el que sigue, la última. Es uno que salió, creo que en el año 2020. El que sigue. La pandemia ha terminado. Que ya ha terminado, ¿verdad? Me recuerdo cuando la cuarentena ya acabó, ya terminó y pudimos venir para atrás para la iglesia. Qué tan gran gozo, ¿no? Ahora, en vez de responder en voz alta, quiero que piensen en cómo le hace sentir esta próxima frase. Quiero que sean conscientes de sus sentimientos, porque el siguiente, este es privado. En su gran misericordia, Dios envió a su único Hijo, Jesús, para proveer a los pecadores el camino de la vida eterna. Esta vida es un regalo para todos los que confiarán en Jesús, en Cristo, como Señor y Salvador. Todos los que creen en Él están libres de la esclavitud, del pecado y vivirán con Él para siempre.
¿Por qué las noticias de COVID eran tan impactantes? Cuando puse esa foto, ¿verdad? Me recuerdo el momento que leí eso, que ya el COVID ya terminó, ¿verdad? Todavía anda, pero no tan feo, no tan mortal. Porque entendemos las malas noticias, porque entendemos lo que hay que perder. Y hasta eso, unos de nosotros, ¿verdad? Varios de nosotros perdimos. Las buenas nuevas de Jesucristo son buenas para aquellos que creen en Jesús, pero también hay malas noticias. Eso es un mensaje pesado porque la gracia de Dios es increíble, amén. Y no solo es increíble porque te hace sentir bien contigo mismo, es increíble porque su gracia nos salva. El problema es que muchos de nosotros no sentimos que necesitamos el Evangelio, porque no nos da cuenta de que necesitamos la salvación. El Evangelio es el anuncio de Jesús, que Jesús ha venido a salvar a los pecadores del juicio a través de su gracia. Esta es la mejor noticia de la historia, pero solo son buenas noticias cuando se te da cuenta de lo malo que es la situación de aún mismo. Sin las malas noticias, la gracia de Dios, de Jesús, el sacrificio de Jesús es solo otro consuelo, otra almohada. Algo más para hacer sentir bien, pero no el rescate que realmente es. Las buenas noticias sí son buenas, amén. Porque también hay malas noticias. En Isaías 53:6 dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, nos apartamos, cada cual por su camino. Pero el Señor hizo que cayera sobre él la iniquidad de todos nosotros. Amén. Es una buena noticia, pero igualmente hay una mala noticia. En Isaías 59:2 dice: pero las iniquidades de ustedes han hecho separación entre ustedes y su Dios. Y los pecados le han hecho esconder su rostro para no escucharlos. Esa es mala noticia. Romanos 5:12 dice: por tanto, tal como el pecado entró en el mundo por medio de un hombre, y por medio del pecado la muerte, así también la muerte se extendió a todos los hombres porque todos pecaron. Estas son malas noticias, iglesia. Noticias horribles. Y odio hablar de esto. Pero el Evangelio es que Jesús nos salva del juicio que viene con el pecado. Esta es una noticia terrible, pero hace que las buenas noticias sean aún mejores cuando se te da cuenta. El Evangelio otra vez es: en su gran misericordia, Dios envió a su único Hijo para proveer a los pecadores el camino de la vida eterna. Esta vida es un regalo para todos los que confiarán en Cristo como Señor y Salvador. Todos los que creen en Él están libres de la esclavitud del pecado y vivirán con Él para siempre. Ahora, ¿por qué el Evangelio es tan importante que le repetimos todo el tiempo? ¿Por qué la Biblia nos dice que lo compartamos el Evangelio con todos los que conocemos? Si ya hice una confesión, dije la oración, me compré una Biblia de Walmart, ¿por qué le sigue siendo importante el Evangelio? Aquí en Romanos 1:16 dice aquí el apóstol Pablo: porque no me avergüenzo del Evangelio, pues es el poder de Dios para la salvación de todo el que cree, del judío primeramente y también del griego. Pablo explica que el Evangelio es el mecanismo
que Dios utiliza para salvar a los pecadores. Pablo dice que así es como Jesús cambia nuestros corazones de piedra por corazones de carne. Así es como los muertos regresan a vida, como se libera los esclavos. ¿Alguien dice las buenas nuevas? ¿Alguien escucha las buenas nuevas y ponen su fe en Jesús? Y luego Jesús salva y restaura. El evangelio es la base para la fe cristiana. Que Pablo dice que no es el evangelio es la base para la fe cristiana, que Pablo dice que no se avergüenza de predicarlo en todas partes y a todos. Y verdaderamente el evangelio es sencillo, ¿verdad? Hay muchas maneras de decirlo, hay muchos idiomas que lo puedes decir, pero es algo bien sencillo. Comenzamos con el pecado nos ha llevado contra Dios, ¿verdad? Lo primero y comenzamos con eso. Si me pueden poner el slide. El pecado nos ha llevado contra Dios. Jesús ha hecho un camino a través de su sacrificio y ahora nosotros necesitamos creer, se arrepiente y vive libre. Puedes decirle con muchas palabras, como a veces trato, y luego puedes explicarlo con menos palabras, como yo estoy haciendo ahorita. Pero alguien debe hablarlo para que otros puedan creerlo. Y esta es la única forma en que Dios elige salvar a los perdidos, con el evangelio. No se trata de qué tan bien podemos predicarlo o qué tan rápido lo creemos, pero la gracia viene a través de la fe en Jesús. Y aprendemos sobre Jesús hablando del evangelio. En Efesios 2, 8 a 9, dice, porque por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe. Y esto no procede de ustedes, sino que es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. ¿Alguna vez has escuchado esta frase? Predica el evangelio siempre y cuando sea necesario usa palabras. ¿Se han oído eso? Se dice en inglés, preach the gospel always, but when necessary use words. Eso es bien común a veces en la cultura de cristiano. Pero mira, la cosa es esto, iglesia. No te avergüenzas de usar palabras. No seas pasivo con el evangelio. El poder de Dios para salvar no se encuentra en parecer un cristiano. Otros te ven como buen cristiano, sino encontrar a los demás sobre el evangelio de Jesús. Sino en contar a los demás sobre el evangelio de Jesús. Te puedes ver como cristiano, puedes ir a la iglesia y decir a todos que vas a ir a la iglesia, pero la salvación viene cuando contamos el evangelio a nuestros amigos, nuestras familias, a todos que conocemos. El evangelio es importante para mí y para ti porque por el poder de Dios, nuestras palabras frágiles y imperfectas se conviertan en herramientas que el Espíritu Santo usa para cambiar vidas. Pero a veces usamos al evangelio de maneras que no son realmente precisas. La palabra evangelio es muy común en las iglesias y la cultura cristiana. Hay música estilo evangelio, iglesias que se identifican con el evangelio completo. La Biblia es el evangelio, pero también tiene los 4 evangelios. Creemos en el evangelio, predicamos el evangelio. Esa palabra se usa mucho. Pero si no tenemos cuidado con el evangelio,
podemos convertirlo en un cajón de basura. En inglés se dice junk drawer. Déjeme explicar. Todos tenemos un cajón que contiene todas las cosas para las que no tenemos un lugar. Llaves extras, pilas usadas, monedas, recibos, correo viejo. ¿O nomás yo? No, todos, ¿verdad? Así que tenemos un escritorio, no, nada más para eso a veces. Se me hace. Tiramos todo lo que no tiene un lugar y se llena con varias cosas. Y a veces hacemos eso al evangelio con diferentes ideas. Aquí hay un ejemplo, ¿verdad? El evangelio no es básico o solo para los nuevos creyentes. Al igual que el agua no es solo para bebés. El evangelio no se limita al ABC de cristianismo, sino ve de A a la Z del cristianismo. El evangelio es fundamental, no básico. Nosotros comenzamos con las buenas nuevas, tenemos esperanza en las buenas nuevas, vivimos de acuerdo con las buenas nuevas y tenemos un lugar en el cielo a través de las buenas nuevas. Amén. El evangelio tampoco es para pecadores, pero para todos, ¿verdad? A veces creemos que pues, ya que estoy en Cristo no necesito el evangelio. Ya que estoy en Cristo, eso es cuando era bebé en el cristianismo. Cuando comencé, pues era bien, pero ahora hay que vivir santo, una vida santo, ¿verdad? Hay que vivir sin pecado. Y la cosa es que cuando pensamos eso, lo que pasa es que tenemos el evangelio y lo ponemos abajo de nuestras vidas. Lo hacemos menos, como si era una prioridad menos. Y luego cuando hablamos con otras personas de Cristo, hablamos más del amor, de la ganancia, del gozo, pero no el sacrificio, no del anuncio de Dios, que hizo Jesús. El evangelio tampoco es para pecadores, sino para todos. El evangelio no es un boleto al cielo, es la verdad sobre la que construimos la eternidad. El evangelio tampoco se preocupa por decirle a gente cómo evitar su pecado, pero en lugar de eso nos enseña a manejar nuestra libertad en Jesucristo. Sin un corazón transformado por la gracia de Cristo, seguimos manejando la oscuridad externa y interna. El evangelio no se trata de invitar a la gente a la iglesia, sino de ser la iglesia en el mundo. A veces ponemos todo el énfasis de las buenas nuevas en los pastores. Ponemos todo el trabajo de predicando las buenas nuevas en los pastores. La cosa es que cuando Jesús nos mandó en el Great Commission, Gran Comisión, nos llamó a todos. No dijo a los pastores, hay que establecer iglesias y comenzar servicios en domingo y a las 9:30 y 11:30. No dijo eso. Dijo a todos los que creen, todos los discípulos, a nosotros. Van en todo el mundo, predica el evangelio, las buenas nuevas. El evangelio no se trata de invitar a la gente a la iglesia, sino de ser la iglesia en el mundo. No te confundas, obviamente creo que invitar a la gente a la iglesia es esencial, es importante. Pero los cielos no están comprobando la existencia a la iglesia, sino la obediencia en nuestros corazones y amor por nuestros vecinos. El evangelio no necesita ser predicado a la perfección, solo fielmente. Déjeme decir eso también otra vez. El evangelio no necesita ser predicado a la perfección, solo fielmente. Si Dios necesitará tus palabras perfectas y tu acción perfecta para llevar a la gente a la salvación,
entonces el poder de salvar es nuestro y no de Dios. Pero al igual que en la historia de Jonás, Dios usa lo que damos. Jonás era racista. Si lees la historia de Jonás, no le gustaba la gente de Nínive por la etnicidad de ellos, ¿verdad? Donde vivían, que eran bárbaros, que eran bien feos, bien violentos. Y cuando lo leas, puedes ver que sí era racista. No le gustaba la gente por el piel y los costumbres, la cultura. Era un mentiroso. Le dijo a Dios, sí, ya voy para Nínive, y luego se fue al otro lado. Era desobediente y egoísta. Y cuando Jonás finalmente predicó el arrepentimiento, ni siquiera hizo el esfuerzo. Jonás 3, 4-5 dice: entonces Jonás comenzó a recorrer la ciudad camino de un día y proclamaba: dentro de 40 días Nínive será arrasada. Entonces los habitantes de Nínive creyeron en Dios, y proclamaron ayuno y se visitaron de Silocio, desde el mayor hasta el menor de ellos. Iglesia, repito conmigo lo siguiente: ¿puedo hacer mejor que eso? Yo creo que sí, ¿verdad? Jonás tenía tanta cosa pasando adentro de él y no tenía la gracia de Dios, la gracia de Jesús, la salvación que ahora nosotros tenemos. Y si nosotros, otra cosa, ¿verdad? Jonás no tenía el Espíritu Santo adentro de él. Y hasta eso, con tanto débil, ¿verdad? Tanto las debilidades que tenía Jonás, todavía era, cuando ya acabó corrió y luego they swallowed him, lo tragó el gran pez, ¿verdad? Todo eso pasó. Cuando acabó, todavía era obediente, todavía hizo lo que pidió Dios de él. ¿Qué tanto más podemos nosotros que somos cristianos, que tenemos el Espíritu Santo, qué tanto más podemos hacer? How much more can we say? ¿Cuánto más podemos decir? ¿Cuánto más podemos hacer que tenemos el Espíritu Santo, que tenemos el Evangelio? No nada más necesitamos ir a las escuelas o al trabajo o al mall y decir: arrepientan o Dios te va a matar. No hay que decir eso, ¿verdad? Podemos decir: Jesús te ama. Eres pecado, pero Jesús te ama, ¿verdad? Otra vez, iglesia, repite conmigo: podemos hacer mejor que eso. Amén. Dios no necesita que seas perfecto. Quiere que seas fiel. Cuando oramos, no se trata de cambiar la mente de Dios, sino de verlo trabajar. Cuando liberamos el Espíritu Santo en nosotros para compartir el Evangelio, Él hace lo que nosotros no podemos. Va a donde nosotros no podemos, cambia lo que nosotros no podemos. Todo para lo que glorifiquemos con nuestras vidas y nuestra adoración. Y finalmente, quiero terminar con esta pregunta: ¿qué hace el Evangelio? ¿Qué hace el Evangelio, iglesia? Nos salva, ¿verdad? Creo que el mayor milagro de la Biblia no es cuando Dios sana a los ciegos. No es cuando trae fuego del cielo. No es cuando divide el mar o habla a través de un arbusto ardiente. Creo que el mayor milagro es cuando Jesús, a través del Evangelio,
convierte un corazón de piedra en un corazón de carne. Cuando a través de la proclamación de las buenas nuevas de Jesús, Dios devuelve la vida a los muertos y da esperanza a los desesperados. Sí hay hermosos milagros en la Biblia, amén. Pero Lázaro todavía murió de nuevo, ¿verdad? Moisés todavía perdió el control. Los israelitas volvieron a la idolatría. Gracias. Y los discípulos todavía corrían con miedo. Y todos ellos vieron milagros. Todos ellos estaban presentes para los milagros. El Evangelio es más que solo palabras, sino la expresión del amor de Dios hacia su pueblo. Él hace promesas, iglesia, y cumple esas promesas. Amén. ¿Necesitas esperanza? Confía en el Evangelio. ¿Necesitas un propósito? Confía en el Evangelio. Te das cuenta de los desesperado que estás por un Salvador. Ves en la Biblia que con el pecado y de nuestra naturaleza de pecador, no tenemos esperanza fuera de Jesús. No tenemos dónde ir. No tenemos salvación. Y la Biblia nos enseña página por página que la humanidad trata de rescatarse, pero no pueden. Cada vez, cada hombre, cada mujer, cada persona que sale en la Biblia tratan con sus fuerzas, con sus ideas, con todo lo que tienen, y cada vez se caen, cada vez regresan al pecado, y cada vez viene Dios con su gracia, viene Dios con su amor, viene Dios con su plan para nosotros y nuestras vidas. Amén. Ya me perdí, ¿dónde voy? El Evangelio es más que solo palabras, sino la expresión de Dios, del amor de Dios hacia nuestro pueblo. El Evangelio cristiano indica que somos tan defectuosos que Jesús tuvo que morir por nosotros. Es una noticia mal. Tan defectuosos que Dios, ¿verdad? Jesús, el Hijo de Dios, vino a la planeta, se puso carne, se hizo humano para morirse para nosotros. Sin embargo, somos tan amados y valorados que Jesús se alegró de morir por nosotros. Esa es una buena noticia, es una buena nueva, ¿verdad? Y esto, iglesia, nos lleva a una profunda humildad y una profunda confianza al mismo tiempo. Ser un cristiano es bien confusing. Te da mucha confusión, ¿verdad? Porque somos humildes, pero igualmente somos hijos y hijas de Dios, del Rey del universo, ¿verdad? Se hace bien. Yo siempre me confundo, porque en las dos manos soy hijo de Dios, pero igual sin Él soy nada. Él me seleccionó antes de las fundaciones del mundo, pero igualmente yo tenía chance para aceptarle a Él, ¿verdad? Esas son cosas que pasan, son realmente. Y aquí podemos ver que cuando oímos el Evangelio, aceptamos al amor de Dios, cuando nos entregamos la vida a Jesús, esto nos lleva a una profunda humildad y una profunda confianza al mismo tiempo. Elimina mi orgullo como
mi egoísmo. No puedo sentirme superior a nadie y sin embargo no tengo nada que demostrar a nadie. No pienso más en mí mismo ni menos de mí mismo. En cambio, pienso menos en mí. El Evangelio de Cristo es el poder de Dios para salvar. Amén. Y puede salvar a cualquiera, incluso a la gente de la iglesia. Amén. A veces ese es el problema más difícil. Crecemos en la iglesia, oímos las buenas nuevas todas de nuestras vidas, pero a veces nos olvidamos por qué es tan buenas las buenas noticias, las buenas nuevas. Estamos tan comfortable. Estamos bien cómodos. Tenemos tanto luxury. Tenemos tantos lujos que a veces nos olvidamos que olvidamos que Jesús pagó un precio para nuestra salvación. Y la cosa es que como viene gratis, viene como un don, nos olvidamos qué tanto el valor, qué tanto pagó Jesús. Es un don, pero no era chafo. En inglés se dice, it's a gift, but it's not cheap. Y la cosa es que a veces, y tú sabes, cuando viene la Navidad, hay unos regalos que es, ok, gracias. Y se ponen en el closet para reciclar. Y hacemos eso a veces con el evangelismo. Lo ponemos en el closet, no sé cómo se dice en español. En el closet, ok. En el armario. Y decimos, pero ya tengo mucho gozo yo. Ya estoy bien feliz. Eso es bien para ellos, pero yo, ¿sabes qué? Lo pongo ahí, lo guardo y ¿sabes qué? Cuando voy al trabajo y conozco a alguien que está bien triste, lo saco. Mira que tengo el evangelio. Y puede ser que le damos a tantas personas, pero nunca lo recibimos nosotros. Soy pastor de jóvenes y los jóvenes son interesantes porque aquí están, ¿verdad? Están juntos y estamos predicando y le digo, ok, todos se paran, ¿verdad? Levanta sus manos, todos se levantan las manos, ¿verdad? Repite conmigo y él repite y luego digo, ¿qué dije? Apenas que dije, ¿verdad? Y no saben. Sí hacen todo, ¿verdad? Son obedientes a veces. El problema es que no siempre se queda en la mente, ¿verdad? Dicen algo, aprenden algo, pero no se queda, ¿verdad? Lo hacen. Y a veces así somos nosotros. Vamos a la iglesia, repetimos las confesiones, pero que hay chance. Ya sé que hay chance en mis grupos de jóvenes, pero hay chance con nosotros, con la iglesia, con cualquier iglesia, que podemos estar oyendo, pero nunca comprendimos. Oímos todas nuestras vidas que Dios nos salvó, pero nunca cuestionamos. ¿Por qué? ¿De qué? No voy a predicar del infierno, yo dejo eso a los pastores. Pero Dios nos salvó de algo bien terrible, bien horrible. Y el precio de salvarnos de algo tan terrible, mira, si el infierno no es algo tan peor, tan feo, pues el sacrificio de Dios no era importante, de Jesús, no era tanto guato, ¿verdad? No era algo importante. Pero si el infierno es algo bien feo, bien terrible, la separación de Dios, de nuestro Dios, la separación eternamente de nuestro Dios es tan feo, tan terrible, tan horrible. El precio que pagó Jesús sería algo tan grande, tan bello. Son buenos cristianos ustedes haciendo eso por mí. ¿Qué puede ser el evangelio?
¿Qué puede ser el evangelio en mi vida? Ya tengo 15 años aquí, pero igualmente el evangelio todavía es algo que necesito oír, creer, repetir, porque ahí comienzo y ahí acabo. Ahí comienza mi nueva vida y en el evangelio continúa mi vida eterna. ¿Qué puede ser el evangelio? Puede ser lo que no podemos. Puede salvarnos, y es por eso que las buenas nuevas de Jesús son tan buenas. Porque todos necesitamos salvación. Todos nos estamos ahogando en el pecado sin Jesús. Pero Dios, en su gran amor, mandó a Jesús. Y ahora tenemos el evangelio. Y hoy quiero invitarte a poner tu fe en Jesús. Yo soy predicador bien débil, pero las palabras de Dios no son débiles. Mis palabras se van en YouTube y Facebook, y luego cuando lo vemos lo vamos a hacer delete, ¿verdad? Pero las palabras de Dios son eternamente. Van a la eternidad. Nos sigue por la eternidad. Quiero invitarte a poner tu fe en Jesús, pero no en mis palabras, no en mi predicación, no en mis debilidades, pero en lo que Dios te está hablando hoy. No conozco a tu vida o tu historia, pero sé que Dios no es un Dios de la coincidencia, sino un Dios del destino. ¿Has escuchado el evangelio? ¿Ya ha comenzado algo dentro de ti? He hecho mi parte. He predicado y sido fiel. Ahora es tu turno, iglesia, de creer, de responder, confiar, arrepentir en Jesucristo. Hoy. Amén. Vamos a ponernos de pie. Y aquí nos acabamos. Has escuchado el evangelio y ya ha comenzado algo dentro de ti. Yo hice mi parte. He predicado y he sido fiel. Y ahora es tu turno. Creer, responder, confiar en Jesús hoy. Te voy a llevar a una confesión. Pero esta confesión no te salva. Mis palabras no te salvan. Tus emociones no te salvan. Solo tu fe en Jesucristo te salva. Amén. Confía en Jesús hoy. Cierra los ojos y vamos a orar juntos, ¿ok? Jesús, me arrepiento de mis pecados. Necesito que me salvas y me perdones. Creo en tu vida, muerte y resurrección. Y quiero seguirte en una nueva vida. Creo en tu evangelio, en tus buenas nuevas. Creo en ti, Jesús. Amén. Gracias por visitar nuestro canal. Escanea el código KIR para conectarte. Te invitamos a dejar un like y suscribirte a nuestro canal de YouTube. No olvide hacer clic en el botón de notificación para que puedas saber cuando está aquí nuestro próximo video.